El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto, que es la obtención del agua a partir del aire. Esta idea se nos ha ocurrido debido a la escasez de agua que se presenta hoy en día y en la escasez de agua que se va a presentar en generaciones futuras. Es un equipo diseñado para que sea de manera doméstica, para que toda la familia podría utilizar este equipo y pueda obtener de forma gratuita el agua y no comprar a empresas que fabrican agua, ¿no? Entonces, más que todo es enfocado como ingenieros a esta necesidad actual para generaciones futuras. Entonces vamos a empezar a explicar el procedimiento de cómo funciona este equipo. Bueno, yo les hablaré un poquito de la base fundamental, el núcleo de nuestro proyecto, que son las celdas de Peltier. Lo que hacen es que de un lado enfría y del otro lado calienta. Es como se ve acá, que se basa en dos tipos de aleaciones conductores diferentes con sus propios niveles de energía. Ahora imaginemos que tenemos una barra y por un lado lo calentamos. Lo que va a hacer es que se exciten los electrones y se pasen al otro lado, en la cual en el lado que tiene déficit de electrones va a ser el lado caliente y en la cual el que tiene excedente de electrones va a ser el lado frío. A razón de esto, que existe un lado mayor al otro, mayor electrones, va a existir la diferencia de voltajes, a la cual esto va a estar conectado con la electricidad. Ahora imaginemos que tenemos la aleación 1 y la aleación 2. La aleación 1 va a poder saltar 8 niveles de energía y la aleación 2 10. Y por la cual uno de estos electrones va a pasar a la aleación 2. Y recordamos que dije que cada uno va a tener sus propios niveles de energía, por la cual al pasar de 8 a 10 solo va a poder pasar hasta donde llegue su tope, es decir, 1. Solo va a poder saltar un nivel y podemos ver que esto es lento, a razón de que está perdiendo energía térmica porque está pasando de 3 niveles que saltaba a 1, en la cual lo que hace es perder energía térmica y en la aleación 2 va a empezar a enfriar por la diferencia de movimiento que tiene. En cambio, ¿qué pasaría de la aleación 2 pasa a la aleación 1? Al tener estos 10 niveles de energía y poder saltar lo mismo, va a empezar a crear más movimiento, va a tener más movimiento, en la cual este lado se va a volver más caliente. Y es así como funciona una celda de Peltier. Ahora, en resumen, lo que hace la celda de Peltier es que convierte la energía eléctrica en térmica. Yo les voy a explicar los materiales y el funcionamiento de nuestro sistema. En nuestro sistema existen 4 materiales fundamentales, que son los coolers, que cumplen con la función de ingresar materia prima y extraer materia que ya no nos sirve, las aletas de aluminio, que cumplen con la función de retener la materia prima dentro del sistema, los disipadores, que cumplen la función de transformar la energía eléctrica en energía térmica. Por ende, son ese material que transforma el aire en agua gracias a las celdas de Peltier. Y lo que viene siendo nuestro Arduino o sistema o sensor, que nos ayuda a calcular la temperatura y la humedad relativa de nuestro ambiente. Este es nuestro sistema, un poquito más esquematizado, en donde podemos ver 3 coolers. El funcionamiento de estos 2 coolers es ingresar materia prima. Y el funcionamiento de este cooler es extraer la materia que ya no nos sirve. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a ingresar aire mediante estos 2 coolers y van a chocar con las aletas de aluminio. Cuando choca con las aletas de aluminio, estos 2 disipadores, mediante el tiempo que el aire se retenga gracias a las aletas, van a cumplir con la función de transformar el aire húmedo en agua. Sin embargo, va a haber aire seco que ya no nos sirve, y ahí es donde entra en función este tercer cooler. Mediante nuestro folleto mostramos el rendimiento de nuestro sistema. Se calcula que aproximadamente medio litro deberíamos recolectar en lo que viene siendo un día. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encendemos nuestro sistema, cuando ya está encendido, va a tardar aproximadamente 2 minutos en que estas celdas de Peltier ya transformen el aire en agua. Sin embargo, todavía no hay recolección. Va a pasar el tiempo y aproximadamente a los 23 minutos es donde la primera gota de agua cae. ¿Y por dónde va a caer? Va a caer por donde tenemos en la parte inferior de nuestro sistema un prisma invertido, que nos facilita en lo que viene siendo la trayectoria de nuestra agua. Por ende, a los 23 minutos, cuando los disipadores ya hayan botado la primera gota de agua, va a caer por este prisma y va a ser recolectado en tal vez un vaso precipitado, ¿ya? Pasa alrededor de 9 minutos más, lo que quiere decir a los 32 minutos de haber encendido nuestro sistema, ya vamos a tener aproximadamente 3 ml de agua. Lo que quiere decir que en aproximadamente, como dice nuestro folletito, en aproximadamente 540 segundos vamos a obtener 3 ml de agua.
Si hacemos una regla de 3 simple, quiere decir que en 24 horas aproximadamente vamos a contar con 480 ml de agua, aproximadamente medio litro. Nuestro sistema por dentro. Primeramente hemos utilizado lo que son conceptos de transferencia de calor y hemos implementado aletas o superficies extendidas para mejorar la transferencia de calor en el sistema. Estas aletas fabricadas con un material de alta conductividad térmica maximizan la disipación y uniformidad de la temperatura al aumentar el área de contacto con el aire circundante, facilitando así una mayor eficiencia térmica y estabilidad dentro del sistema. Entonces vamos a proceder a la explicación de la forma de las aletas que nosotros hemos introducido dentro de nuestro sistema. Como podemos ver, las aletas rectangulares de color azul nos han servido para redireccionar y al mismo tiempo aumentar el tiempo de retención o el tiempo en el que el aire que está ingresando en la caja pues se va a quedar dentro para tener el tiempo suficiente y condensarse. Entonces, como podemos ver, tenemos dos hendiduras a la entrada, a los coolers. Esto con el objetivo de que podamos redireccionar el aire, puede ingresar, e inclusive también en la salida tenemos dos aletas con una hendidura un poco más angosta, cosa que las partículas de aire lleguen a las paredes, choquen, vuelvan y puedan retenerse un poco más de tiempo y finalmente puedan salir. Pero lo especial son las aletas de color moradas que podemos observar. Estas aletas tienen una forma un tanto curviada, lo que nos va a ayudar a redireccionar lo que es el flujo. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe al efecto Coanda. El efecto Coanda es una característica que tienen los fluidos, sean tanto líquidos como gaseosos, que tienen esa adherencia a los materiales. Como podemos observar en la imagen, tenemos un claro ejemplo de chorro de agua que está cayendo y podemos observar cómo es que chorrea el agua y hay una interferencia de una cuchara que está un tanto curviada, pero el chorro de agua lo rodea y al momento de rodearlo podemos ver que ligeramente ha cambiado la dirección del agua. También otro ejemplo podremos ver cuando agarramos una taza con agua y queremos vaciarlo en otra taza de agua y podemos ver cómo lentamente empieza a chorrear en lo que es el borde o cómo se adhiere el fluido en lo que es los bordes externos de la taza. Entonces eso es el efecto Coanda. Nosotros estamos aprovechando ese efecto para poder redireccionar un fluido, en todo caso el aire que está ingresando, y directamente redireccionarlo a las celdas de Peltier, y este aire pueda tener mucho más contacto con las celdas y al mismo tiempo pueda condensarse el vapor o el agua que contiene el aire. Continuando con la explicación, ahora se hablará sobre los aislantes. Para nuestro proyecto decidimos colocar aislantes externos como internos. En el caso del externo, se recubrió el sistema como se muestra en las fotografías, ya que si este está expuesto al sol, el sistema puede llegar a calentarse, haciendo que llegue a afectar la temperatura interna del sistema y no llegue a la temperatura deseada. Para el interno, se recubrió con el mismo aislante con el fin de conservar su temperatura fría y este puede llegar a la temperatura de rocío. ¿Por qué utilizamos el plastoformo como aislante? El plastoformo es utilizado ampliamente en aplicaciones como en cajas de almacenamiento de alimentos congelados, en paneles de aislamiento en edificios y en neveras portátiles que se ve comúnmente utilizadas por los heladeros. El plastoformo está compuesto por pequeñas esferas de poliestireno que contienen aire en su interior. Este aire es un excelente aislante térmico, ya que no permite que el calor o el frío se transfieran fácilmente. También tienen una conductividad térmica muy baja, lo que es eficaz para poder evitar que el frío se transfiera de un lado al otro. También es resistente al agua, lo que significa que no se va a ver afectado por la humedad, y esto significa que puede ser más eficaz para nuestro proyecto en la obtención del agua. Ahora les vamos a explicar lo que es el Arduino. El Arduino prácticamente es como contratar a un operador, porque necesita la celda de Peltier una regulación de intensidad de corriente constante. Entonces una persona normalmente con la temperatura ambiente y la humedad, estos datos se toman a partir de este sensor, que es un DHT11, es un sensor de temperatura ambiente y humedad relativa. Entonces mediante estos dos datos se puede mediante un diagrama psicométrico calcular la temperatura de rocío, que es la temperatura a la cual el agua se condensa y es nuestro objetivo, ¿verdad? Entonces con la temperatura de rocío y el calor que necesitamos disipar, que también es muy calculable, una persona puede calcular la intensidad de corriente deseada para nuestro equipo. Pero una persona puede tardar en estos cálculos y podría hacer una actualización cada 5 minutos. Pero ahora el Arduino es prácticamente como contratar un operador, pero 24 horas, porque hace sus actualizaciones cada segundo. Y como es una máquina, el programa calcula muy rápidamente, entonces la intensidad de corriente se va regulando cada segundo para que el equipo que estamos presentando presente mejores eficiencias.
Entonces, prácticamente es lo que hace el Arduino, recopila los datos mediante el DHT11, empieza a calcular la intensidad de corriente, el Arduino es el operador que calcula y hace botar a las celdas de Peltier la intensidad necesaria de corriente. Entonces es un sistema de control automático que estamos presentando para la optimización de este equipo.